Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Carlos. ¿Cómo Ya te- estás? Perfecto, con muchas ganas de hablar aquí contigo, de tu libro. Y antes de nada, preséntate un poquito, María, para que la gente te conozca y sepa un poco pues, a qué te dedicas, qué haces. Soy María Zavala, soy periodista, consultora de comunicación desde hace mucho tiempo y desde hace unos años de forma más especializada en todo lo que tiene que ver con la comunicación y la divulgación, en esa intersección que se da entre las personas y la tecnología que nos rodea, ¿no? Eh, Mucho de lo que hago tiene que ver con la convivencia entre familia y tecnología, ¿no? Ujú. Entre los que somos padres y madres y los niños y adolescentes. Eh, y bueno, pues este es un poco mi compromiso, ¿no? Personal conmigo misma como madre. Tengo 3 hijos y me interesa todo lo que tiene que ver con la tecnología porque a mí me gusta y porque a ellos les atrae. Y con comunicarlo porque me apasiona hablar Ujú. y escuchar y tener conversaciones interesantes con gente, ¿no? Como supongo que te pasa a ti. Sí, la verdad que, y es lo que te decía antes, digo, por aprender siempre hay cosas que aprender. Y sobre todo esto de las redes, que no lo sé, claro, si tú dices, es que me apasiona y a tus hijos también, evidentemente, pero es un eterno debate, ¿no? Siempre salen cosas. Sí, bueno, como en tantas otras parcelas de la vida, nunca Claro. dejan de aparecer novedades, ¿no? Es decir, si hablamos de gastronomía y de recetas, pues nunca va a dejar de haber, eh, por pequeñas que sean, innovaciones en la manera de cocinar algún plato o de practicar algún deporte, ¿no? Ujú. Lo que se nos quiera ocurrir. La tecnología no es tan nueva como este término de las nuevas tecnologías nos quiere hacer ver, ¿no? Aunque hay algunas bastante innovadoras que nos van a dar mucha lata durante los próximos años, pero definitivamente la digitalización de la sociedad, la irrupción de Internet y el invento de tantos dispositivos, aplicaciones, plataformas, pues nos ha cambiado la manera de hacer todo, ¿no? De Claro. informarnos, de aprender, de relacionarnos, de consumir, de entretenernos. Entonces, efectivamente, ya no solo porque aparezcan nuevas marcas, nuevos productos, ¿no? Sino porque hemos entrado en cierto ritmo vertiginoso de adoptar toda esta tecnología Ujú. sin realmente entender cómo funciona. Claro. Y para mí esto es importante porque de alguna manera se nos pide a los usuarios, a los ciudadanos, y en el caso de las familias, a padres, madres e incluso a los menores, Ujú. que seamos conscientes de cierto uso responsable de todo esto, pero desde el exterior, ni los reguladores, ni las autoridades, ni las plataformas, ni los distintos sectores, no solo Ujú. el tecnológico, nos dan las herramientas para realmente entender cómo funciona y cómo protegernos del efecto negativo o aprovechar el efecto positivo, ¿no? Claro, claro. Mira, ahora me estabas diciendo esto y por hacer un poco el símil, ¿no? El tema de la pandemia, ¿no? Cómo se ha victimizado y estigmatizado a los adolescentes, ¿no? Por estar haciendo botellón, salir, saltarse medidas, pero digo, en cierta parte es porque les han dejado, ¿no? Entonces es un poco esto, al o sea, tenemos que tener un uso responsable de nuestra vida, en este caso también de las tecnologías, pero a la vez es que tampoco nos dicen pues cómo hacer ese uso responsable de ellas, ¿no? Como tú Y dices. justo ayer escuchaba a un profesor de filosofía y ética que Ujú. decía como lo que nadie va a poder cambiar, ni siquiera un algoritmo, es que el ser humano es libre, ¿no? Claro. De tomar decisiones. Ujú. Estamos condicionados por la tecnología, es Ujú. decir, la inercia nos lleva a utilizarla pues porque es omnipresente y Claro. porque de alguna manera tanta tecnología permea nuestra vida analógica, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que estamos condicionados, pero no obligados. Podríamos hacer algunas cosas y no otras. Sí que es cierto que esta parte que tú decías de volcar una enorme responsabilidad sobre los adolescentes es injusta, y no solo por lo que decías de que realmente somos los adultos y la sociedad en general la que abre las puertas a determinados aspectos de la vida digital para esos adolescentes, sino que además no sé qué esperamos exactamente de los adolescentes. Si nosotros fuéramos adolescentes hoy, haríamos exactamente lo que hacen ellos, ¿no? Totalmente. Y ellos no pueden vivir la adolescencia como la vivimos nosotros porque la nuestra no existe. Entonces, a mí esta cosa me da mucha rabia. Yo tengo, Ujú. digamos, más de 40 años. eh, 2 de mis hijos son adolescentes. Y me parece a veces muy injusto este prejuicio por defecto que tenemos todos hacia ellos, pues porque realmente no tienen por qué vivir lo que nosotros vivimos. Ellos no tienen por qué estar permanentemente comparando si su ocio es mejor o peor que el ocio que tuvimos nosotros, Ujú. o su aprendizaje, o su manera de relacionarse, porque no la conocieron. Claro. Conocen la que tienen y de esa es de la que tienen que sacar el mejor partido posible. Totalmente, ¿eh? Porque leyendo tu libro y ahora hablando de esto que tú decías, que es verdad que se dice, ay, es que en mi tiempos pasados pues hacía tal, 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 y nuestra generación ha salido mejor que la vuestra. Bueno, es que no tenían, Pues ¿no? claro, es que al final Claro.
esto es muy particular. Hay adultos de hoy que han salido fantásticos adultos y otros no tanto. Entonces, Claro, no podemos decir que la culpa fue del móvil porque no lo había, ¿no? No podemos decir que la culpa fue de las redes sociales. claro, Y ni siquiera todos los adultos de hoy, cuando éramos más jóvenes o más adolescentes o más niños, éramos todos buenos estudiantes o grandes lectores o comíamos súper sano o hacíamos mucho deporte. La gente ya tenía conflictos antes, ¿no? Lo que la tecnología hace es cuando existe un conflicto o una vulnerabilidad, pues en cierta manera la amplifica, aunque en contrapartida también ofrece oportunidades para encontrar a gente que pueda estar como tú y te pueda servir de espacio para totalmente. encontrar soluciones a tu problemática, ¿no? Entonces yo creo, esto lo hablo siempre con los padres y las madres en las sesiones, ¿no? Esto que decimos de, porque en mis tiempos, y esto lo hacemos además mucho en concreto las madres, Ujú, yo digo, mira, si estamos vivos, aunque tengamos más de 40 o más de 30 o más de 50, son también nuestros tiempos. claro, Lo que pasa es que todos tendemos a colocar nuestros tiempos en aquellos años en los que nos parecía que éramos los dueños del mundo, en tiempos en los que nos sentíamos libres o que realmente pensábamos que teníamos todas las puertas abiertas hacia el futuro, ¿no? Pero si estamos vivos son nuestros tiempos. Y estos tiempos, este 2021 post pandemia o en los, no sé, en los estertores de la pandemia, rodeado de tecnología, son tanto mis tiempos como los tiempos de mis hijos. Entonces, si nosotros mismos cerramos la puerta y nuestra conversación en familia va a ser siempre marcando nosotros esa enorme diferencia de cómo fue nuestra infancia y cómo es la de ellos, ujú. realmente, bueno, pues nos estamos perdiendo muchas oportunidades. Claro, es lo que, mira, lo tengo aquí apuntado, que es de tu libro, el tema de la brecha digital, ¿no? Que siempre se dice, ay, como que nos ponemos los adultos, bueno, no sé, es como esa creencia limitante, ¿no? De, es que yo nunca voy a poder, ¿sabes? No sé, que también me parece incluso una actitud, sin entrar en debate, ni mucho menos, pero más conformista, quiero decir, o puedo o no puedo, ¿sabes? Entonces, pero meterse y ver, pues lo que tú dices, ¿no? Hablar con tu hijo de qué está consumiendo, cómo podemos hacer ese uso más responsable. Es como mucho más fácil decir, o te dejo hacer todo o prohibir, ¿no? Y esto lo recalcas mucho en tu libro. Y yo creo, es que yo creo que hay dos conceptos que han hecho mucho daño Ujú, a los que somos padres y madres hoy, aunque tengamos distintas edades, 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, a lo mejor ujú, 20 y pico también, aunque ahí ya hay menos diferencia en algunos sentidos, ¿no? claro, Uno de los conceptos que ha hecho más daño es este de los nativos digitales de Prensky del 2001, ujú, que él tenía parte de razón en el sentido de decir que alguien es nativo digital porque ha nacido en una época en la que ya hay claro, digitalización, ¿no? Vale, pues hasta ahí sí. Pero esto lo hemos convertido en que nuestros hijos saben más de tecnología que nosotros, ¿no? ujú, Y sin embargo, lo que está claro es que por edad, por curiosidad, por predisposición, no tienen miedo a probar cosas en general y tecnología en particular. Y cuanto más pruebas cualquier cosa, más practicas, más aprendes y más ujú, sabio, entre comillas, te haces de aquello que estás haciendo. Y por eso un niño que aprende a esquiar aprende más rápido que un adulto que aprende a esquiar. Esto es exactamente igual con la tecnología, pero esto no ujú, significa ni que sepan cómo funciona esa tecnología, qué hay detrás de una pantalla, qué significa interfaz, cómo se programa el ujú, algoritmo que está decidiendo que ven en una red social o qué representa un videojuego en términos de cómo se aplica la psicología conductual a programar ese videojuego, ni significa que por edad conozcan eh, conceptos como intereses creados, como una sociedad mercantilista, como oferta o demanda, como que el producto eres tú, como publicidad. Esto no lo saben. Este concepto del nativo digital y pensar que nuestros hijos saben más ha hecho mucho daño. Y el otro es el de la brecha digital. Obviamente brechas digitales las hay muy importantes, la brecha de acceso, la primera de ellas. No todo el mundo tienen las mismas oportunidades para acceder a la tecnología y a las oportunidades que esta representa, y esto hace que estemos en desigualdad de condiciones, ¿no? bueno, Y puede ser por recursos económicos, pero puede ser por género, puede ser por entornos y puede ser por patologías incluso o trastornos que una ujú, persona pueda padecer, ¿no? Entre otros aspectos. Y luego hay una brecha de uso en el sentido de que, bueno, pues hay personas que utilizamos de formas diferentes la tecnología porque tenemos más o menos conocimiento de cómo hacerlo o por las necesidades que hemos ido sintiendo a lo largo de un tiempo, desde fuera, porque nos lo han impuesto, por ejemplo, desde el trabajo, o desde dentro por inquietud. Entonces, utilizamos la tecnología de maneras distintas y por eso siempre hay, por ejemplo, mucha comicidad con cómo los abuelos utilizan las videollamadas o el WhatsApp o el lenguaje de los chavales en sus chats o cosas similares, ¿no? El problema es que cuando aplicamos el concepto de brecha digital como sinónimo de brecha generacional, parece que es más generacional por ser digital. Es decir, parece que lo que nos separa de nuestros hijos es que ellos saben de tecnología y nosotros no.
Y ahí se unen las dos cosas que tanta rabia me dan, ¿no? Hay claro. brecha generacional, por supuesto, entre mis hijos y yo, como la hubo entre mi madre y yo, entre mi madre y su madre. Tenemos puntos de partida y experiencias diferentes. Sin embargo, la realidad depende mucho de cada caso concreto. Yo de muchas cosas sobre tecnología sé más que mis hijos y mis hijos de otras saben más que yo. De algunos aspectos de la vida sé más yo y de algunos menos saben más ellos, ¿no? Y luego en cada familia se reproducen distintos escenarios, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental esto que tú decías de la comodidad. Yo creo, mea culpa, yo también como madre, que en general la sociedad en la que vivimos es muy cómoda. En general la Sí, sociedad sí. quiere resultados a corto plazo de Totalmente. inversiones pequeñas. Ujú. Somos impacientes todos, no solamente los niños son más No, no, impacientes. yo aquí el Todos nos primero, hemos ¿eh? acostumbrado a que todo llegue mañana, ¿no? Totalmente. Y todos nos hemos acostumbrado a este ritmo, ¿no? Entonces es cierto que lo más cómodo es o prohibir, en el caso de la tecnología, o dejarles hacer, o en el término medio, en el que también hay muchas familias, que es centrarlo todo en el tiempo o en los contenidos, ¿no? Microgestionar la vida familiar de nuestros hijos. Si te dejo media hora en vez de 2 horas, me quedaré más tranquila, o si te dejo ver una serie de dibujos animados y no te dejo ver el juego del calamar, me sentiré mejor madre. Pero es que en la intersección de todo esto debería haber un esfuerzo mucho mayor. Si hoy nos dicen, si me dicen a mí que mi hijo es celíaco, yo no puedo decir que yo no fui celíaca. No puedo decir que yo no sé dónde hay tiendas que vendan productos sin gluten y no puedo decir bastante me cuesta ya cocinar la cena todos los días como para tener que añadir una cena alternativa para el niño que es celíaco. Esto no lo decimos. Aprendemos, investigamos, Hacemos. nos enteramos, preguntamos, Sí, sí, sí. nos apoyamos en otras personas y al final hacemos el ejercicio de dedicar tiempo y aprender cosas nuevas para dar a nuestros hijos lo que necesitan, ¿no? Entonces mi mensaje en el libro siempre es constantemente el de que nuestros hijos necesitan lo de siempre, más que nunca, y en un momento en el que nos guste o no, la sociedad ya no es solo analógica. Claro, claro. Y es que, mira, lo que antes te decía, ¿no? Que lo que me gusta mucho de la visión de tu libro es que no, leyendo que en su parte tendrán razón, ¿no? Pero que se estigmatiza mucho la tecnología como si fuera el mal, el demonio que viene aquí No, no, al final es lo que tú dices, y esto me gusta, es una cosa más, solo que a veces pues también sirve como excusa para muchas conductas que pasan, ¿no? Yo creo que se la utiliza mucho como cabeza de turco, Claro, porque además tecnología son muchas cosas. Tecnología no son solamente videojuegos, series y claro. redes sociales. Tecnología son muchas más cosas. Las grandes problemáticas de la tecnología, aunque ahora se empieza a hablar más de ellas, tienen mucho más que ver con la privacidad o con la protección de nuestros derechos como usuarios, ¿no? Incluso con la protección de la infancia como usuarios que tienen el derecho de acceder a contenidos digitales, porque eso está contemplado por la normativa. Ujú. Pero bueno, resulta más sencillo culpar a todo de la tecnología, ¿no? Y si hablamos de que una red social como esta es tóxica para las adolescentes, mucho me temo que es mucho más sencillo decir que la red social es tóxica para los adolescentes que entender que a lo mejor lo que es tóxico para los adolescentes sigue siendo la sociedad o muchos planos de la sociedad en la que vivimos, la manera en la que se ha organizado distintos aspectos de la vida familiar o de la vida escolar, y que eso resulta igual de tóxico para los adolescentes o incluso más que la propia red social. Porque es que se nos olvida que por mucho algoritmo programado por grandes tecnológicas infames, las redes sociales se nutren del contenido que suben y comparten usuarios, Claro. personas. Sí, 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 sí. Entonces, sin la intención publicando esos contenidos de otras personas, las redes no existirían, el algoritmo no serviría para nada y Zuckerberg no sería millonario. Entonces, de alguna manera yo apelo, no somos los únicos responsables a la hora de crear una mejor sociedad digital, ¿no? Pero yo apelo seriamente a que también nos planteemos qué podemos hacer cada uno de nosotros desde el plano que consideremos, en este caso, educando a nuestros hijos, ¿no? Claro. Cuando le decimos a nuestra hija que la red social es tóxica para ella porque va a provocar situaciones potencialmente negativas, o le decimos que es adicta a la red social X o que es adicta al móvil, estamos dando todo el poder al móvil y a la red social. Algo te crea adicción y por lo tanto, como es adictivo, parece que tú como usuario no puedes hacer nada por dar un paso atrás y gestionar mejor tu tiempo y tu atención. Totalmente. Para mí es muy importante con mis hijos hablar de que por muy adictivo que sea el algoritmo y te esté constantemente ofreciendo Sí, es contenidos nuevos verdad. para que estés siempre ahí, el último que decide, aquí paro, hoy dejo de fumar,
hoy empiezo a hacer deporte, hoy empiezo a hacer una dieta, hoy voy a obligarme a mí misma a salir todos los miércoles con mi marido a cenar para recuperar vida de pareja, el que decide hacer las cosas es la persona. Totalmente, me encanta. Por eso esa visión que le das en tu libro que hablas es maravillosa. Pero sí que es verdad, no lo sé, tú sabrás más de esto, aquí yo ya me pierdo, que las grandes empresas, ¿no? Facebook, bueno, que ahora ha cambiado de nombre, ¿no? Meta, dicen algo así, Neta, y todas estas redes sociales sí que buscan, ¿no? No lo sé, desde las grandes, esta captación, meterse de totalmente, lleno, vale. Claro, totalmente, pero es decir, o sea, estamos, a ver, hasta hace relativamente pocos años, la gran revolución en términos de sociedad fue la revolución industrial. Y ahí el invento de nuevas tecnologías cambió radicalmente la sociedad y la forma de vivir de las personas. Esto nos ha pasado otra vez en los últimos 30 años, no en los últimos 5, en los últimos 30 y a partir de determinadas cosas que pasaron desde hace ya más de bueno, 60. ¿No? Entonces, indudablemente las compañías tecnológicas tienen intereses creados, quieren ganar dinero, somos su producto y vivimos en la sociedad del Big Data y además del Big Data no siempre utilizado de la manera más legítima, ¿no? Hacia claro, nosotros. claro. Lo que sí que es cierto es que tenemos que saber que cuando vamos a un supermercado los productos no están colocados por casualidad y el hilo musical no suena por Claro, casualidad claro. y en la consulta del médico no nos ponen rock duro, nos ponen otro Ya. tipo de música y en cualquier establecimiento vamos a comprar y si tú lees cualquier tipo de literatura sociológica al respecto, cuando tú vas a un centro comercial la música que te ponen está pensada Para que consumas, ¿no? para que consumas. Y por eso nos empiezan a hablar de la Navidad desde ya y nos llevaban 2 meses hablando de Halloween, ¿no? Entonces, somos producto desde hace mucho tiempo para muchos sectores. Y por Ujú. otra parte, las grandes tecnológicas, que muchos son un ogro porque están haciendo cosas, muchas de ellas, no todas, de una manera no siempre ética, nutren los intereses de otros muchos sectores. Es decir, si Google recopila mis datos o Facebook recopila mis datos, no se los quedan solo para ellos ganan dinero vendiéndoselo a otros. Y no es que solamente se lo vendan a Cambridge Analytica, es que también le puede interesar a un centro comercial saber cuándo entro yo en ese centro comercial y qué tipo de cosas quiero comprar. Y le interesa al que vende zapatos en su tienda en Internet, no a Amazon, que vende de todo, sino al zapatero que vende zapatos en Internet. Es decir, cualquiera que se pueda aprovechar de la actual sociedad del Big Data, se aprovecha. Y ahí nos puede parecer no lícito, salvo que seamos el zapatero que vive de vender zapatos en Internet, Claro, ¿no? claro. O que trabajemos para esa empresa que vive de posicionar publicidad en Facebook para vender el producto de su cliente. Entonces, como todo está muy mezclado, ¿no? Y es todo, de alguna manera es un entramado mucho más complejo, las tecnológicas no son santas, y muchas menos que otras, pero todo forma parte de un sistema que el problema que hemos tenido es que toda esta revolución ha sido muy rápida, la hemos ido adoptando y adaptando como Ujú. usuarios de una manera súper rápida, y las dos cosas, la creación y la adopción por parte de los usuarios, han pasado de una manera mucho más rápida que la regulación normativa, la legislación sobre aquí qué está pasando, esto quién lo está creando, en qué condiciones se está creando, cómo le llega al usuario, qué maneras tiene el usuario de poder protegerse de toda esta invasión, Claro, porque a mí no me gusta que Meta ahora lo sepa todo sobre mí, o que Google o Alphabet, su matriz, que también es YouTube, lo sepa todo sobre mí. No me gusta. Pero tampoco me gusta cada vez que entro en un periódico en su versión digital, me hagan cada 2 por 3 aceptar todas las cookies, sin jamás decirme ¿qué ¿dónde pasa si vas? no las acepto? No, no me dan opción, nadie me da Claro, opción. Ni es siquiera verdad. el zapatero que vende zapatos en su página web. Nadie me dice qué hace con mis datos, no solo las tecnológicas. Luego, Sí, lo que hay sí, que regular va mucho más allá que evitar el monopolio de las Big Tech o demonizarlas. claro. Va mucho más allá. Claro, ¿y qué podemos hacer en este caso? Pues a mí me da miedo, o sea, María, y te lo habrá dicho mucha gente, y esto es un eterno debate, ¿no? Lo típico que llamas por teléfono, hablas de una cosa, después te sale como... O sea, esto a mí me da miedo. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Ya, no sé. O sea, claro, lo que tú dices, si solo te dicen aceptar cookies, si no, no puedes ver la página, entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, la realidad es que podemos hacer muy pocas cosas y este para mí es el drama, sobre todo cuando luego se dice que la responsabilidad, que ese uso responsable de la tecnología está en nuestras manos. Claro, No solo en términos de que no nos afecte a nuestra salud y bienestar, sino de que no nos afecte en términos de seguridad o privacidad. Esto no es verdad, no está en ya, nuestras manos.
Bueno, sí, podemos ser ermitaños, irnos a una isla desierta sin Sin dispositivos y nada. ya está, ¿no? Es muy difícil y no tenemos muchas opciones. Yo personalmente creo que el mayor ejercicio que podemos aportar a todo esto en espera de que otros agentes decisores nos quieran escuchar es, por una parte, entender o hacer un esfuerzo por entender lo que estamos utilizando. Y Ujú. si estoy utilizando, lo que más uso de tecnología en mi casa, por ejemplo, es Netflix, pues voy a leer sobre cómo funciona Netflix, por qué veo lo que veo, por qué sale lo que sale. Es decir, no hace falta, pues como explico en el libro, saberse el tema de las conexiones salientes y cómo tu televisión inteligente conecta Mm. con Netflix cada 2 por 3 para decirle lo que ves o dejas de ver, ¿no? Em, Tampoco hace falta volverse paranoico, pero bueno, intentar entender un poquito de aquello que estamos utilizando. No vas a poder dejar de aprobar las cookies, pero por lo menos intenta entender qué son las cookies y qué representan para ti. Y luego Mm. pequeñas prácticas en términos de seguridad, pues desde acostumbrarte a cerrar sesión cuando abres sesión, desde pensarte qué compartes en según qué entornos, me da igual que sea WhatsApp o tu correo electrónico, acostumbrarnos a entender qué es la nube y dónde se guardan las cosas cuando tú las subes a Internet, y no me refiero a publicarlas en redes sociales, sino a que las Ya. tengas en tu ordenador en casa. El tema de las contraseñas, son pequeños, aprender sobre lo que usamos para dar pequeños pasos, aunque sea de hormiga, sobre aquello que más nos inquiete, sea esto, estar más seguros, tener más privacidad, tener más equilibrio respecto a tiempo delante de una pantalla y tiempo cara a cara con otras personas, cada uno en la medida de lo que más le preocupe. Claro. Y para eso lo primero es desaprender, o sea, dejar de pensar que todo lo que damos por cierto es absoluto, verdadero y va a durar por todos los siglos, y aprender sobre lo que usamos, tanto por nosotros como por nuestros hijos en el caso de las familias, ¿no? Yo con el libro, el mayor ejercicio que quería hacer era doble, ¿no? Por una parte, que le sirviera a todo el mundo, que le sirva a una familia de recursos económicos, socioeconómicos Ujú. altos, pero también le pudiera servir a una familia que tenga problemas en casa del tipo que sean, porque las hay, y no basta ya del mismo discurso sobre educación digital, como si todas las familias estuviéramos en igualdad de condiciones, porque no es lo mismo tener 7 hijos que 2, tener un hijo con Totalmente. discapacidad que no tener un hijo con discapacidad, que la Ujú. madre tenga depresión o no la tenga, que el padre esté desempleado o tenga un empleo estupendo. Es que no es lo mismo, Claro. ¿no? Todo eso marca mucho las cosas, ¿no? El enfoque de que le valiera cuantas más familias mejor, y el enfoque de que no fuera un libro sobre cómo educar, ni qué significa educar bien en el uso de la tecnología, ni qué significa uso responsable de la tecnología, sino que fuera un libro sobre qué representa hoy en día ser padre o madre, Claro. teniendo en cuenta que lo somos en un mundo digital. Porque yo no sé si tienes hijos, Carlos. No, no, no. Bueno, pues los que somos padres, además de ser como tú, es decir, un adulto que trabaja, tiene una vida, tiene aficiones, tiene debilidades, tiene fortalezas, además de eso, tiene hijos y los tiene que educar. Claro. Pero primero va lo primero, que es nosotros. Esto es políticamente muy incorrecto. No, no, pero es así. Yo soy de la visión, y lo he trabajado mucho con psicólogos a lo largo de los años, no tengo ningún pudor en que si yo no estoy bien, nada va a estar bien Es a mi así. alrededor, ¿no? Entonces, si yo quiero entender el impacto de lo digital en mis hijos, más allá de dejarles 1 hora o 7, o elegir un videojuego A o B, o dejarles o no tener cuenta en una red social, yo tengo que entender cómo es mi hijo y cómo es el entorno que nos rodea, para poder decidir qué puertas le abro y qué puertas no le abro. Con la tecnología, con las extraescolares, Con con todo. las amistades, con el colegio que elijo, con los planes que hacemos, ¿no? Es así, es así. Y esto también yo creo que lo recalcas mucho, que es el tema del equilibrio al final. Es buscar un equilibrio porque no solo la tecnología, sino todo lo que tú dices, extraescolares, todo y demás. Aparte de esta información que me parece brutal, ¿no? Información es poder, es decir, informarse sobre cuándo me meto a un sitio, o sea, cuando acepto cookies, qué significa. ¿Hay alguna cosita más, María? Que ya sé que dices que no es por educar, ¿no? Pero no sé, al final yo el discurso que veo, sobre todo, te lo digo en serio, que trabajo con familias, con niños, es, bueno, niños que sí, es lo que decías tú del límite de tiempo, de dejarles, pero que llega un punto de, claro, aquí no te he dicho una cosa, que es que yo trabajo con niños con autismo. ¿Qué pasa? Se juntan niños con autismo con tecnología. Entonces, padres desesperados con este tema, porque, bueno, ya sabes un poco cómo, sabes cómo va el TEA, que tienen obsesiones, tienen intereses restringidos y, claro, cuando tratan de decirle, no, no, ya está, pues se forma un drama, ¿no? Entonces, no sé, algún consejito o algo aparte de esto de la información que me parece brutal, no sé, algo que podamos aportarles.
A ver, en el caso concreto de las familias, yo creo que me centraría en tres conceptos. Vale. El primero es acceso gradual. Esto lo voy a hacer dentro de la generalidad, ¿eh? No Sí, dentro de sí, sí, niños sí, con discapacidades. Luego, si quieres, totalmente. vamos a este tema. Genial. Nosotros no facilitamos, por lo general, cualquier tipo de experiencia a nuestros hijos por debajo de determinadas edades. No lo hacemos en cuanto al mundo analógico, Ujú. ¿no? O sea, no les dejamos hacer de todo a cualquier edad. Claro, claro. En el tema de la tecnología esto es igual de importante y no se limita solo a que le dejes o no tener móvil antes de los 13 o a que le dejes tener o no tener redes sociales antes de Ujú. los 12, por ponerte un Claro. ejemplo. Significa que el acceso a todo lo que va a poder experimentar a través de un dispositivo digital sea gradual y que tenga en cuenta, por supuesto, la edad, pero también el contexto personal del niño. No es lo mismo un niño al que le dejas ver vídeos en una tablet o jugar con apps en una tablet, por ponerte un ejemplo, que un niño que está acostumbrado a utilizar dispositivos con intenciones específicas. No ver vídeos, Ya. sino, pues ahora vamos a hacer algo que tiene que ver con música, ahora vamos a hacer algo que tiene que ver con manualidades, algo que tiene que ver con deporte. En este sentido, yo siempre recomiendo que busquemos en nuestro niño, en el físico, Ujú. sus aficiones, sus talentos, las cosas que le gusta hacer para esas aficiones analógicas, complementarlas con lo digital, pero en la misma afición. Ujú. ¿Por qué? Porque de esa manera sigues construyendo a la misma persona y porque favoreces que el juego manipulativo, sobre todo en la primera infancia, se mantenga. Cuando los profesionales sanitarios nos dan recomendaciones sobre tiempo de pantalla, no lo hacen porque la ciencia diga que la pantalla les hace más tontos. Esto no es lo que dice la ciencia. Lo que dice la ciencia, entre otras cosas, es que por estar más tiempo delante de una pantalla, dejan de hacer cosas que son muy importantes para su desarrollo, Totalmente. tanto motriz como neurocognitivo, como social. Claro. Dejan de hacer otras cosas que son fundamentales. Luego, lo mejor no es que la pantalla sea para ellos una cosa aislada del resto de su mundo, sino complementaria. Complementar. Esto no Ujú. significa que no les dejes ver Peppa Pig. Claro. Significa, pueden ver Peppa Pig como yo veía dibujos en los años 80, Ujú. pero que para ellos la tecnología no sea solo ver vídeos y jugar con juegos, porque entonces efectivamente es un ocio tan constante y tan bien diseñado para mantener la atención Claro. que es mucho más tentador que un juego en el plano físico en el que ellos tienen que tomar decisiones y tienen que actuar, ¿no? Y eso es lo que no queremos que pierdan. Acceso gradual y que tenga que ver con el niño en su vida analógica, no convertir toda la tecnología digital en un sucedáneo de la televisión de nuestra época. Claro. Porque tenemos millones de niños viendo pantallas, pero no Ujú. están haciendo cosas con las Claro. pantallas, ¿no? El Totalmente. segundo concepto sería el de la autonomía progresiva. Nadie quiere un... Todo el mundo se extrañaría si un niño de 3 años se ata los cordones de los zapatos, pero todo el mundo pensaría que si a un chaval de 16 su madre le tiene que atar los cordones de los zapatos, tenemos una situación Ujú. determinada, ¿no? Entonces, buscar en cuanto a lo digital, qué tipo de autonomía están nuestros hijos preparados para gestionar y nosotros preparados para gestionar. Te pongo un ejemplo con el tema de las tablets y los proyectos tecnológicos de los colegios, ¿no? Ujú. Muchos padres lo llevan fatal, pero no lo llevan fatal porque sus hijos vayan a aprender peor o porque desconfíen de la tecnología. Lo llevan fatal, bien porque vayan a tener acceso sus hijos a contenidos raros a través de esas tablets, pero muy mayoritariamente porque los padres y las madres perdemos el control de cómo estudian nuestros hijos. No sabemos dónde tienen los deberes, no entendemos lo que nos están diciendo de que tienen que hacer un trabajo Sócrates, no, nos No, perdemos. Es una no. pérdida de control, demasiada autonomía que nosotros no podemos gestionar. Luego, pensar la autonomía que nuestros hijos pueden gestionar. Si tú le vas a dar el móvil a tu hijo, no es lo mismo que tenga 13 años y sea el mayor, a que sea 13 años y sea el pequeño. No es lo mismo 13 años y un niño muy compulsivo o 13 años un niño muy tímido que apenas tiene vida social y no sale de casa. No es lo mismo que el móvil tenga datos ilimitados y por lo tanto el Claro. niño pueda estar conectado a Internet las 24 horas del día, a que apenas pueda tener tiempo de conexión a Internet y tenga fundamentalmente tiempo de llamadas. O no es lo mismo que pueda descargarse aplicaciones de cualquier tipo sin tu conocimiento en ese móvil o en una tablet, a que tenga cuentas de usuario para menores como las que facilitan Family Link para los Android o En Familia para los Apple, y por lo tanto para descargar cualquier aplicación, redes sociales incluidas o chats de mensajería, tenga que pasar por ti activamente dando un botón de aceptar, Claro. ¿no? ¿Qué autonomía estamos nosotros y están ellos preparados para asumir? Y luego la tercera, que para mí es muy importante, es la de dar alternativas. Nosotros,
a nuestros hijos digitales, alternativas digitales. Yo entiendo que lo mejor que puede hacer una familia es irse a montar en bici por el bosque, darse un paseo, ir al teatro, leer juntos a Kafka, conversar sobre temas profundos, hacer mucho deporte y pasarlo muy bien mientras se come brócoli. Yo esto lo entiendo, que es así, pasa, y a veces pasa en mi familia también, ¿no? El brócoli es más complicado, pero bueno, estamos en ello. Pero, no, es broma, es por ponerle un poco de humor. Nada, sí, Pero sí. tanto cuando son pequeños como cuando están creciendo y luego son adolescentes, nosotros podemos plantear alternativas digitales a su ocio, a su aprendizaje, a su entretenimiento. Y si nos dicen quiero un móvil porque todos tienen, quiero ver el juego del calamar porque todos lo ven, quiero esta app porque todos la tienen, quiero este videojuego porque todos lo tienen, podemos decir que sí, podemos decir que no y dar alternativas. Si lo que quieren es ver vídeos en YouTube porque siguen a un influencer que a nosotros no nos gusta, podemos buscar otros influencers, que los hay y muchos, con contenidos que nos parezca que sí que nos pueden aportar en positivo a la vida de nuestros hijos. Ofrecer alternativas. Para esto no hay que ser informático, para esto hay que dedicarle un poco de tiempo al tema. Claro, Y yo este es, entiendo como madre que no nos sobra el tiempo. claro. No nos sobra el tiempo. Ujú. Y es mucho más cómodo pensar que todo esto es una invasión, que somos un pequeño David que no puede contra Goliat, que esto es muy peligroso y yo tengo que proteger a mi hijo de los peligros, pero al final lo que yo tengo que hacer es darle herramientas a mi hijo Es verdad. para que en el futuro se sepa desenvolver en el mundo, que el mundo no está lleno de Peppa Pig, en el mundo hay mucho juego del calamar, a lo mejor no tan extremo, y sobre todo tengo que crear una relación de confianza en la que él piense que puede venir a contarme cosas. Porque el mayor problema con esto de esta serie o de cualquier otra, una red social, de que niños de 8 o 9 años vean según qué contenidos, el mayor problema no es solo que los vean, sino que ningún adulto se entere de que lo está viendo Ya. y de cómo lo está experimentando. Luego, yo siempre digo que cuando nuestros hijos vienen hablándonos de algo que tiene que ver con tecnología y cerramos la conversación con esa nostalgia y con ese prejuicio de siempre hablando de esto, es que no sabéis pensar en otra cosa, solo me hablas de TikTok, deja ya de apaga la consola. Yo propongo que escuchemos Claro, es que es lo que nos eso. está diciendo, porque escuchando sobre todos estos temas tendremos un poco más de facilidad a la hora de saber qué necesitan escuchar. Y no lo digo desde la teoría, o sea, tanto con mis propios hijos como en los talleres con chavales, ¿no? Hace apenas una semana, pues mi hijo me pedía Discord y me pedía ver el juego El Calamar y a las dos cosas son para mayores de 16 y él tiene 11. Y yo le decía, pero no, vamos a ver, ¿no? Entonces, no digo que nos sentemos a dialogar porque tiene que haber un no porque no, tampoco pasa nada Claro, de vez sí, en sí, sí, cuando un no sí. porque no, ¿no? Pero bueno, que haya una mínima conversación de ese por qué no y una puerta abierta al futuro. O sea, a lo mejor no puedes ver el juego del calamar, pero vamos a ver qué otra cosa puedes ver y a ver si la puedes poner tú de moda en el patio del colegio, ¿no? O Ya. a lo mejor no puedes utilizar Discord, pero vamos a ver qué otra cosa puedes utilizar si te va la vida en hablar con tus amigos al volver del colegio. Claro. Porque yo soy la primera que el primer día respondí, bueno, es que si ya has estado con tus hijos, con tus amigos en el colegio todo el día, no necesitas hablar con ellos al volver a casa. Soy la primera que dije eso, ¿no? Y luego me escuché mucho y vi mucho a mi madre, ¿no? Yo creo que hay que buscar un equilibrio y un punto intermedio, acceso gradual, autonomía progresiva y ofrecer alternativas. Con alternativas también, por ejemplo, por ponerte un caso con adolescentes, ¿no? O sea, pues mi hija cuando empezó a utilizar TikTok, yo estaba siempre con el sermón en la boca sobre TikTok por todo lo que veo sobre TikTok, ¿no? Y al cabo de un tiempo ya me contaba, mira, mamá, te voy a enseñar lo que yo más veo en TikTok. Y me contaba, yo no conocía, pues que en TikTok hay una comunidad gigantesca que se llama BookTok, donde los usuarios comparten recomendaciones sobre literatura juvenil. Ya. ¿No? Y desde qué libros leer, cómo decorar tu habitación con libros, fanfiction o continuaciones a sagas que los usuarios escriben, ¿no? Y para ella esto es apasionante y como es muy lectora, pues le encanta. Como esto es guay, decir que tus hijos son lectores es guay porque parece como que te hace Entonces, mejor madre, claro, claro. pues lo cuento, ¿no? Si el tema es mi hijo y Minecraft o mi hijo y Animal Crossing, parece como que como los videojuegos no son siempre buenos, no lo puedes contar igual, pero Claro. yo creo que hay que ofrecer alternativas y mantener el diálogo abierto. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que también es lo que tú dices, las tres cosas yo creo que implican tiempo y es lo que tú dices, es que no sé si es que llevamos un ritmo que no, pero también digo, y que yo no soy padre, entonces no sé, no puedo hablar mucho de ciertas cosas, pero bueno, lo veo y digo, es que
Claro, cuando eres papá y mamá, a ver, que se me entienda, ¿eh? Al final decides que cuando tienes un hijo hay que dedicarle tiempo, no puedes, ¿no? A mí yo creo que esto tiene una doble lectura porque los padres y las madres que hacemos muchas cosas mal, intentando casi siempre hacerlo todo bien, luego Ujú. puede haber casuísticas más dramáticas, pero en general los padres solemos tener la mejor de las intenciones, ¿no? Pero los padres no somos producto de nuestras decisiones en un momento dado solamente, somos Claro, producto de la propia educación, de la sociedad en la que crecimos y de la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Y a partir de esas tres cosas se crean nuestras decisiones, ¿no? claro, Entonces, excelente. obviamente, cierta dejadez y dejarles ver o acceder a cualquier cosa en Internet, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Para mí no tiene ningún sentido, como no lo tiene prohibirlo todo o considerar que eres una mejor familia porque no tienes televisión en el salón, ¿no? Estas medidas a mí no me valen porque cada familia es un mundo. Y evito constantemente juzgar a ningún padre y a ninguna madre. Lo que sí que es cierto es que somos producto de generaciones anteriores, donde había muchos límites y luego dejó de haberlos, donde se nos dijo que teníamos muchas oportunidades, podíamos soñar con cualquier cosa, entonces pues a lo mejor hay muchas madres trabajando y más pelea que nunca, y más pelea que nunca de madres que están trabajando en casa hacia madres que trabajan fuera y viceversa, ¿no? O sea, es curioso cómo los conflictos llegan a todas partes y muchas veces las decisiones no están pensadas del todo, pero si lo único que hacemos es convertirlo todo como en una culpabilización, creo que las familias no van a optar nunca por cambiar. Claro. O sea, mi enfoque es, yo no sé qué haces tú con qué dejas hacer a tus hijos con las pantallas en casa y no sé por qué decides dejarles hacer A o B, Ujú. ¿vale? Lo que sé es que si haces a lo mejor puedes plantearte estas puertas y si haces B, puedes plantearte estas otras, Ujú. ¿no? Pero es cierto que hay cierta dejadez y es cierto que vas a los restaurantes y ves a muchos niños con el móvil para que no molesten, pero también es cierto que vas al teatro y está lleno de familias, que vas al parque y está lleno de familias y que vas a la cabalgata de los Reyes Magos y está llena de Está familias, bien. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. lo que pasa es que, claro, que es mucho más directo quedarte con esa cosa que puedes decir, joder, que mal se está haciendo todo, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que en algunos casos seguro que se hace mal, en algunos casos seguro que se hace bien, incluso la gente que lo hace bien no está exenta de que mañana pueda haber un problema. Qué mal. Claro. Incluso en las familias en las que se hace mal, sea lo que sea que es mal, puede que uno de los hijos tenga un problemón con la tecnología y otro no lo tenga, porque los niños y los adolescentes, incluso cuando son pequeños, toman sus decisiones y Ujú. tú sabes sobre todo esto, sabes que desde bien pequeñitos los niños toman decisiones, obviamente con un alcance que no es Claro, es representativo, verdad. pero yo puedo decidir que voy a llevarme a mi hijo, esto lo cuento en el libro, a una librería a comprar libros. Él decidirá qué libros quiere, yo si veo que no me convence le intentaré ayudar, luego yo pagaré, es mi decisión, luego Claro. volveremos a casa, él decidirá si quiere leer o no, yo puedo decir que se lee antes de dormir, pero él decidirá con qué atención va a leer. Yo decidiré o él decidirá dónde se colocan los libros, pero él decidirá si los quiere recoger ahora o mañana, o yo decidiré si le regaño por no recogerlos a tiempo. Decisiones hay constantes, ¿no? Entonces, Claro. más que centrarnos en si se les deja hacer de todo, que estoy contigo, lo que yo centro es, a lo mejor les estamos dando demasiada autonomía antes de tiempo y a lo mejor les estamos dando un acceso demasiado abierto antes de tiempo. Claro. Entonces, vamos a hablar de acceso gradual y vamos a hablar de autonomía progresiva. Totalmente de acuerdo, María. Eh, claro, es que me gustaría hablar contigo de tantas cosas. Me gustaría hablar esto que decíamos antes, ¿no? Que te he dicho que yo trabajaba con niños y niñas con Sí, autismo, un poco el uso de la tecnología con niños con trastornos del sí. neurodesarrollo. Eh, Hay un apartadillo ahí que en el libro que hablas un poquito, pero ¿tú qué experiencia tienes en este? O sea, ¿qué podríamos aportar a los papás y mamás de... Pues mira, yo la experiencia, aparte de lo que he estudiado, de la evidencia científica que hay al respecto, que tampoco es súper extensiva, más Claro. por ejemplo con TEA que con otras discapacidades, hay mucho más con niños con trastorno del espectro autista que, por ejemplo, experiencia con niños con síndrome de Down, ¿no? Ujú. Respecto a la convivencia con las pantallas. Yo creo que lo que opino y lo que también he hablado con muchas familias en distintas sesiones es que efectivamente hay un doble beneficio. El beneficio para el niño cuando está bien seleccionado el contenido y la actividad, pues por ejemplo en aprendizaje visual o por ejemplo en identificación de emociones,
ajenas en el plano de la pantalla, y además hay herramientas y plataformas y contenidos muy bien diseñados por Muy gente bueno dedicada eso, a esto, muy bueno. para ayudar al menor con este trastorno en concreto, ¿no? Y de esto hay evidencia. De lo que también hay evidencia es de que hay un beneficio para los padres y las madres que de vez en cuando tienen un descanso, Uf. que es humano. Uf. Y es humano y necesario. Humano y Porque, necesario cuando el niño tiene uf, 5 y cuando el niño tiene 16 sí, 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 y cuando el niño tiene 31. claro, porque muchos conviven, claro. ¿Vale? Y al de 31, tenle tú aislado del mundo sin un dispositivo conectado a Internet. Es muy Claro, complicado. Y tenle controlado para que no deje llevarse por la impulsividad en un chat de WhatsApp. Es claro. muy complicado, ¿no? Pero hay un doble beneficio para el menor con un trastorno y para las familias. Pero, lógicamente, hay un riesgo exacerbado por encima del que puede experimentar un menor, digamos, sin esa discapacidad, porque la compulsión o la impulsividad propia de estos trastornos hace que cortar con la actividad pueda resultar más intenso, ¿no? Una experiencia como más allá de una rabieta, por decirlo de alguna Ujú. manera, ¿no? Y porque como efectivamente hay tal desenganche del conflicto analógico, pues los padres relajan y dejan más, ¿no? Em, yo podría recomendar el equilibrio, como decíamos antes, ¿no? El equilibrio no siempre es fácil de encontrar y es muy Ujú. distinto, como decíamos antes, pues una familia que tiene tiempo y recursos que una familia que no los tiene. Y es muy distinto también el grado de discapacidad que tenga el Claro. niño, la edad, Ujú. y qué otro tipo de actividades paralelas se están desarrollando con el niño para abordar sus dificultades, ¿no? Porque un niño que a lo mejor va a terapia 2 veces por semana y va a un colegio de atención especial y por lo tanto se están estimulando sus necesidades, pues no va a ser lo mismo que un niño que lo único que tiene es 3 horas a la semana de unos juegos que Claro. su especialista ha recomendado, y que son con una tablet. Entonces, es muy difícil. Yo entiendo que todos buscamos ciertas recetas, eh, y es muy difícil. Fundamentalmente en este caso me centraría en aquellas personas en aquellas familias que no tienen recursos, eh, de que acudieran a organismos públicos o entidades públicas y algunas también privadas a informarse sobre alternativas que pueda existir. Si alguien nos escucha y tiene dudas, Ujú. pues que me escriba a mí o que me escriba a mí y yo le pongo en contacto con entidades o instituciones que pueden tener iniciativas o latentes o temporales en este sentido, ¿no? Porque a ver, las haylas, a lo mejor no muchísimas, pero las hay. Y sobre todo en el caso de los padres, sí que les diría lo mismo que a los demás. Es humano que quieras descansar un rato y recurras a una pantalla para que se entretenga, pero en el resto de los momentos trata de elegir bien el contenido para que haya un acceso gradual en función de edad, carácter y necesidades y luego una autonomía gradual. Es muy complicado, es muy complicado. Por eso es muy injusto que el discurso mayoritario sea el de los peligros, en lugar de realmente hablar de las distintas casuísticas y dentro de ellas qué situaciones desfavorables y qué situaciones de oportunidad nos vamos a encontrar. Porque entonces el padre o la madre de un niño con necesidades especiales, Claro. cuando recurre a las pantallas, se va a sentir el doble de culpable. Y esto es injusto, porque ante algo bien elegido y algo bien gestionado, no tiene por qué haber mayor problemática. Claro, y la culpabilidad, si ya tienen, ¿no? Ahora centrándonos en niños y niñas que tienen este trastorno y sus familias, o sea, si ya la gestión emocional que sufren estas familias es duro, si encima le sumamos la culpabilidad de, ¿no? Un mal uso o un mal uso, entiéndeme, ¿eh? De lo que se dice que se usan mal las tecnologías, pues apaga y vamos, ¿no? O sea, si es que... Sobre todo porque el mal uso de la tecnología, si tuviera que ser algo común para toda la humanidad, sería aquel en el que no tenemos ni idea de cuáles son nuestras contraseñas, nos metemos en cualquier sitio, damos nuestros datos a cualquiera, más allá incluso de pensarlo 5 veces, ¿no? Pero el uso responsable o el buen uso de la tecnología, bueno o malo, es algo personal. Claro, O sea, no hay un criterio único que pueda definir que tú, Carlos, lo usas bien y yo, María, lo uso mal. Bien o totalmente. mal, mucho o poco. Ujú. Porque el para qué, el quién, el cómo, el dónde y el por qué importan muchísimo. Muchísimo. Sí, 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 sí. Yo creo que ese mensaje lo has dejado clarísimo, que al final es que es verdad que lo que tú decías, ¿no? Las necesidades del niño y la niña, el tipo de familia, el tipo de recursos, es que depende tanto, o sea, al final, ¿no? Hay que centrarse un poquito en cada caso, o sea, generalizar y decir que usamos mala tecnología a todo el mundo, pues habrá que ver, Bueno, ¿no? yo Cada hay un caso. capítulo, creo que es el de los hábitos, en el que hablo de Sí. Mm. hamburguesas,
y trato de hacer un recorrido amplio sobre las distintas formas de convivir en una sociedad en la que hay hamburguesas, ¿no? Es verdad. Dando por saber por qué hay tantas hamburguesas y por qué son tan fáciles de encontrar. Pero esto es un poco lo mismo y en cada familia y con cada niño será diferente y no todas las hamburguesas representan lo mismo. Entonces, si tu hijo es alérgico al queso, pues no podrá tener queso en su hamburguesa. Esto en el caso de los ingredientes o en el caso de un niño con discapacidad, ¿no? Claro. Ya sé que no es útil en el corto plazo porque no nos da una respuesta rápida a una pregunta importante, pero yo creo que estamos en un momento, y sobre todo por lo que decíamos al principio, de que no tenemos gran elección a la hora de decidir nosotros cómo debería ser todo esto que está entrando en las casas y más que va a entrar porque inteligencia artificial, hologramas, realidad virtual y aumentada, impresión 3D, robótica, o sea, todo esto va a llegar a nuestros hogares en los próximos 30 años, ¿no? Y primero será en hogares con recursos, pero luego poco a poco se irá adoptando de manera masiva, porque si tú lo sabes, ¿no? Tú trabajas con niños con discapacidad, yo trabajo mucho con chavales en entornos desfavorables o vulnerables, ¿no? Y a lo mejor no tienen calefacción, pero tienen móvil. Claro. Y esto no es porque sus padres sean malos padres y pongan por delante el móvil a la calefacción, esto es porque el móvil y la conexión a Internet pues son también una puerta a distintas oportunidades, ¿no? Entonces, va a llegar mucha más tecnología, no tenemos mucha voz, pero yo creo que sí que tenemos que ser conscientes de empezar a hacernos preguntas que no tengan tanto que ver con lo de fuera, o sea, ¿qué supone Instagram para mi hijo? ¿Cómo afecta el videojuego a mi hija? ¿Cómo me afecta Netflix a mí? ¿Qué hace mi móvil conmigo? Y empezar a hacernos preguntas de ¿qué hago yo con mi móvil? ¿Qué hace mi hija con Instagram? ¿Qué hace mi hijo con el videojuego? ¿Qué hace mi hijo con TikTok? ¿No? Porque mientras se establecen los parámetros con los que la tecnología que ya hay, la que vaya llegando, llegue de una manera regulada, esperemos, en la que vele también por nosotros, mientras eso sucede, la única arma que tenemos es entender lo que estamos utilizando y conocernos un poco a nosotros mismos y a nuestros hijos. Conocer no a los hijos que queremos tener, Claro, esa es otra. sino a los que tenemos. A los que tenemos. Bueno, María, pues muchas gracias por tu tiempo. Antes de acabar, que lo hago con todo el mundo que entrevisto, un mensaje final, no sé si sobre tu libro, sobre algo que quieras trasladar a la gente que escuche esto. Pues mira, es un mensaje que siempre suelo trasladar a las familias y que también lo trabajo mucho en los talleres con estudiantes de primaria y secundaria. Yo no soy pro tecnología, ni soy anti tecnología, ni creo que mi familia sea perfecta. Yo como madre y como María soy muy imperfecta, ¿no? Pero creo que mis hijos y probablemente los hijos de quienes nos están escuchando, pues necesitan el orgullo de sus padres, ¿no? Cuando meten un gol jugando al fútbol y cuando ganan una partida con su videojuego favorito, y necesitan nuestra escucha cuando nos dicen que se han peleado con su mejor amiga y cuando nos dicen que quieren ser influencers. Necesitan nuestra compañía mientras leen un libro y mientras ven una serie. Y necesitan nuestro cariño con un abrazo y con un like si hace falta. Claro. Y para mí todo esto lo que representa es que tengamos la opinión que tengamos sobre esta sociedad digital, ser padre sigue tratándose de lo mismo y educar sigue tratándose de lo mismo. Y si nos dejamos llevar por la marea de que todo ahora es diferente, pues entonces efectivamente nos distraeremos y ayudaremos mucho a los algoritmos, ¿no? Yo creo que hay que seguir centrándose en la persona, porque no es la tecla, es la persona. Sé que es muy complicado y una locura, pero sé que los padres somos muy resilientes, como se dice ahora, nos adaptamos a todos los cambios, y si la fuerza nos acompaña y un poco ayuda también, yo creo que podremos conseguirlo. No quiero sonar ingenua ni demasiado optimista, pero creo que hay muchos aspectos de la convivencia de las personas con la tecnología que donde se nutren mejor es con la compañía de unos adultos que quieran a ese niño o adolescente y que además haga el ejercicio de entender esta sociedad digital en la que está creciendo ese niño o adolescente. Pues muchísimas gracias, María, por tu tiempo, por tu mensaje. Carlos. Ha sido un placer, la verdad. A ver si podemos hablar en otra ocasión. Cuando quieras, un abrazo. Un abrazo. Adiós, muchas gracias por tu Hasta tiempo. luego. Adiós.